Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Llegó la hora de la verdad al Gran Premio de Bélgica y más allá de toda la polémica que ha rodeado al errático funcionamiento de estos monoplazas 2026 en un circuito ultra exigente y mítico como Spa-Francorchamps, hemos vivido una clasificación marcada por la gran igualdad en todos los puntos de la parrilla, sorpresas inesperadas y una sensación de incertidumbre hasta el último intento de la Q3, donde el gran favorito se ha encargado de disiparla de un plumazo. Hablamos de Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano se niega a bajarse de la cresta de la ola en la que lleva subido toda la temporada 2026. Esperamos que, debido a su inexperiencia en algún momento puntual, pueda llegar a hacerle mella, a mostrar irregularidad, pero no lo hace, rompiendo cualquier expectativa. Parece un piloto que llevará 10 años en la máxima categoría, que hubiera luchado ya 4 veces por un campeonato. No hay nada ni nadie que le pueda toser. Algo que potencia la simbiosis actual junto a su equipo en el que confía plenamente y un W17 que se adapta como un guante a él y que maximiza cualquier oportunidad disponible. Hoy las cosas se igualaron, los rivales trataron de presionar, incluso en el primer intento de la Q3, para que nos hagamos una idea, no obtuvo la pole provisional, pero Kimi salió decidido a poner las cosas en su sitio en el intento definitivo, quitándose de encima la presión con una facilidad pasmosa, reventando el crono con 3 sectores muy regulares, algo clave ante la inestabilidad del resto, donde podían ser muy competitivos en 2 sectores, pero no tanto en otros. Él los juntó todos para meterle 3 décimas al segundo clasificado y 5 a su compañero de equipo, casi nada. En un trazado donde eran favoritos, parece ideado para las características del W17, queda patente que ya ni eso es suficiente para dominar con puño de hierro la parrilla con sus 2 coches, pero tienen argumentos que Antonelli explota para marcar el ritmo, aunque habrá que plasmarlo mañana en forma de resultado, que eso es lo que ha costado estos últimos grandes premios en ese lado del garaje. En el otro, Russell sigue luchando a contracorriente sin signos del poderío de su compañero, limitando daños más que atacando. Acabó en una triste cuarta posición a medio segundo de su compañero, que se convertirá en tercero por la sanción de Norris y que da algo de esperanza, pero con la misma sensación preocupante de que en este punto no hay pelea entre las 2 fechas de plata, están en 2 ligas completamente distintas. Curiosamente, donde más perdía George hoy era en el último sector, que es un periodo puro a fondo, y no tienen explicación para ello, algo que ya ha sucedido en varios grandes premios anteriores. Recordemos que Kimi estrena nuevo motor este fin de semana, que obviamente tiene una ventaja competitiva, aunque no explica ni mucho menos esa gran diferencia en esos puntos de recta. Vamos a proseguir, y es que este fin de semana, en un circuito muy sensible a la potencia, los motores Red Bull Powertrains, con a priori un actualizado software energético, han despuntado, y no solo con el equipo grande, pero Red Bull confirma sus buenas sensaciones y Verstappen se lleva el segundo puesto, siendo la clara alternativa a Antonelli durante gran parte de la sesión. Les ha faltado algo de mayor eficiencia en el primer sector, donde Verstappen se queda el 9º mejor crono del día ahí. El alerón Macarena eliminado podría haber jugado un papel muy interesante impulsando sus opciones, pero aquí ha sido eliminado, siendo, por así decirlo, un retroceso. Aún así, buen comportamiento del RB22 en el segundo sector, en el revirado, en el de chasis, aerodinámica, que Max usó como base para presionar, y Red Bull jugó muy bien en equipo tras la sanción a Hadjar, utilizándolo para darle rebufo al 4 veces campeón en el tercer sector de sus 2 intentos. En el primero no sirvió de mucho, pero en el segundo sí, dándole, según afirman ellos, una 10,5 que no fue suficiente por esa debilidad aún manifiesta en el primer sector respecto a Antonelli para poner en duda ese primer lugar. Aún así, con o sin ese rebufo, habría podido mantener el segundo puesto en la parrilla de mañana, pero sirvió y viene muy bien para dar más tranquilidad. Y es un gran lugar desde el que atacar, y viendo el ritmo de carrera que desplegó el holandés en las tandas largas de ayer, puede tener sus oportunidades al menos al comienzo de los stints.
veremos en el largo plazo conforme la degradación vaya haciendo mella. Hadjar, como hemos comentado, saldrá desde el fondo de la parrilla por los cambios en su unidad de potencia, así que lo único que le quedaba es jugar una gran labor para potenciar a Max y asegurar su segundo puesto, algo que hizo con un éxito rotundo. Lo de McLaren esta temporada 2026 es extremadamente frustrante, en uno de los picos de competitividad más altos de todo el año, de las pocas alegrías que han podido tener. No sirve de mucho por elementos externos. Norris ayer asomó la patita con un rendimiento brutal a bordo de su MCL40, especialmente en el sector más sinuoso donde volaban. Teníamos la duda de si era por rodar en condiciones más realistas ante su sanción y el estreno de una nueva unidad de potencia, o era un comportamiento genuino de este monoplaza, algo que han maximizado hoy para obtener la pole provisional en la Q3. Lamentablemente Lando, en el intento definitivo, cuando venía mejorando, cometió un ligero error que tiró la vuelta al traste y lo condenó al tercer puesto. No pasaría nada, la posición obviamente sería buena para seguir aspirando a todo, pero tiene una sanción de 10 puestos por la sustitución de elementos de su unidad de potencia fuera del límite permitido, lo que le obligará a partir 13º. Piastri no logró extraer el potencial del MCL40 como su compañero, muchos problemas para el australiano este año que nos hacen ver una irregularidad manifiesta, terminando séptimo que se convierte en sexto con la sanción de Lando. Algo más similar podríamos decir el desempeño de Oscar, de lo esperado en líneas generales para McLaren, en un segundo plano por detrás del resto, lo que lleva siendo la tónica en estas últimas semanas. En el garaje de Lando encontraron algo en la configuración aeroenergética, pero no podrán aprovecharlo del todo por esa sanción. Una lástima. Ferrari parecía que sí, pero no. Hamilton, tras su accidente en los libres 3, se pudo reponer sin problemas, metiéndose en el ritmo con efectividad, pero no sintió las mismas sensaciones a bordo del SF26 que en los libres 3. Cree que perdió en esa reparación un par de décimas entre el coche que había antes y el coche que hubo después del accidente, algo que condicionó su resultado. Leclerc, por su parte, en el primer intento de la Q3 se quedó a solo 92 milésimas de Norris, 53 de Antonelli, lo que podía llegar a ilusionar, ¿no?, a los tifosi con una lucha por la pole, pero en el definitivo, cuando ya todos apuraron los límites, el SF26 no tenía mucho más, quedando muy patente su debilidad mecánica de potencia y eficiencia energética. Ahí lo pagaron muy caro, la manta no era lo suficientemente grande para tapar los pies y la cabeza a la vez, aguantando en el primer y segundo sector de forma estoica, muy competitivos, pero cayendo en el último donde no eran rivales. Aún así, Leclerc estaba bastante cabreado porque no pudo maximizar sus oportunidades y es que se encontró una repentina bandera amarilla en la última curva, lo que le obligó a levantar el pie y perder no mucho tiempo, pero el justo para haberle podido dar la posición de Russell. Así que acabarán saliendo desde el cuarto y quinto tras la sanción del McLaren y esperan en el ritmo de carrera, gracias a una elección de mayor carga aerodinámica, poder ir hacia adelante para al menos luchar por el segundo lugar. Racing Bull se impresiona, aunque ya casi nos sorprende, y eso es lo más impresionante. Lindblad era el único que traía el nuevo paquete del VCAR 03 y su rendimiento ha sido estratosférico, más cerca de la zona alta, parecía uno más de los líderes, el último sí, pero metido ahí, que de la zona media. Nadie fue rival para él, metiéndose contundentemente en la Q3 y gracias a la eficiencia aerodinámica de este monoplaza, lucirse en el primer sector, que era de los más competitivos de toda la parrilla, para asegurar el octavo, que se convierte en séptimo, y presionar ahí arriba, cerca de todo un Oscar Piastri. Lawson, minimizado técnicamente ya que no contaba con los nuevos elementos, se quedó a las puertas de la Q3, 11º, que se convertirá en 9º por las dos sanciones que hay delante. Un poquito decepcionante, a pesar de ello, al diferencial de velocidad entre ambos le ha metido Arvid 5 décimas en la Q2.
Y yo creo que había al menos para pasar a la Q3 en el VK03 de estos últimos grandes premios. Pero Liam no lo puso y todo en su sitio, aunque con esa diferencia técnica que había entre ambos lados del garaje, tampoco sería justo ser duros con él. Y nuevamente para ambos la posibilidad de volver a puntuar mañana y poner en peligro la posición de Alpine en el Mundial de Constructores. Van a por ello. Audi consigue encontrar los sacrificios adecuados de viernes a sábado para cambiar por completo el potencial del R26, además importante de usar desde hoy la unidad de potencia actualizada con el ADUO, que hace especialmente en este circuito una pequeña gran diferencia, lo que les hacía seguir perdiendo mucho tiempo en el primer y tercer sector, ya que el déficit mecánico está ahí, es insalvable, pero recuperarlo todo en la zona revirada, haciendo lucir el chasis y la aerodinámica del R26 y meterse en el top 10. Bortoleto lo consiguió con contundencia, con seguridad tremendo, el brasileño manteniendo a raya al otro Racing Bulls para quedarse en la última posición de la Q3, que se convertirá en octava tras las sanciones. Hülkenberg es complicado valorar su actuación, ya que su R26 pudo estar maltrecho durante todo el día, tuvo que detenerse al cruzar la línea de meta en su último intento de la Q3 con un problema hidráulico que pudo limitar su rendimiento. Mañana, especialmente con Gabriel, serán aspirantes a esos últimos puntos disponibles, una sorpresa muy agradable en un circuito que va prácticamente al contrario de su ideal, demostrando los grandes atributos de su máquina, cuyas grandes deficiencias pueden ser maquilladas incluso en circuitos que precisamente ahondan en ellas. Y para que haya sorpresas, también debe haber decepciones, y Alpine es una de ellas, aunque esto ya se está convirtiendo en su realidad. El A526 no consigue construir efectivamente sobre la base positiva que aterrizó ayer en Spa-Francorchamps y cae dentro de la parrilla a una triste 12ª y 13ª plaza para Gasly y Colapinto, respectivamente, a la 10ª ambos, así que no había mucho más que rascar, no había mucho más que extraer. Van a ganar posiciones por las sanciones, pero lo que preocupa no es la posición, lo que preocupa es la velocidad. Y sin velocidad todo se pone cuesta arriba. El poderío en el primer y tercer sector siguió, porque al final portan una unidad de potencia Mercedes y el A526 pues tiene una cierta eficiencia aerodinámica, pero no fue tan grande como ayer respecto a la zona media, que afinó su configuración, y el segundo sector del A526, que es el que más exige al chasis y la aerodinámica, fue lamentable. Casi 6 décimas le metía a Bortoleto solamente ahí. Es una locura y una muestra de la alarmante línea que siguen los franceses descendente. Ya da igual el circuito, no verlos en el top 10 es una común. Mientras el resto avanza, ellos parecen estancados, algo que se va recrudeciendo semana a semana. Esperemos que mañana en el largo plazo puedan luchar por los últimos puntos disponibles, aprovechando oportunidades, pero las cosas se complican. Su quinto puesto en el Mundial de Constructores está en peligro y en Aston no reaccionan. Williams no consigue extraer más del FW48 y se queda en su batalla particular con Haas, la cual ha conseguido ganar, pero que sabe a nada y menos. Albon cayó en la Q1 y Sainz la pasó a duras penas, superando a Berman por 2 milésimas en esa sesión para bloquear el 15º lugar. Brillante actuación individual del español, que no puede lucir por su herramienta, pero hizo lo máximo que podía hacer. Lamentablemente no hay ni habrá mucho más, al menos hasta después del parón, y veremos qué es lo que pasa desde ahí con los de Grove, pero los nubarrones están sobre su cabeza. Haas trajo algunas evoluciones, como comentamos en el día de ayer, pero que son insuficientes a la hora de la verdad para sacar al VF26 de su estrepitosa caída. Berman superó de milagro la Q1 ganándole la partida a Albon, pero en la Q2 la perdió con Sainz, que era el único con quien podía luchar realmente. Mientras que en el otro lado del garaje lo de Ocon ha sido un esperpento, en la 10ª de Bottas de los Cadillac y a casi 7 décimas de su compañero. El francés se acerca sin prisa, pero sin pausa, al precipicio. Cadillac jugó al rebufo indirecto durante toda la Q1, sacando a Bottas justamente delante de Checo Pérez, y aunque parecía en el primer intento haber funcionado de forma efectiva,
no estaba muy claro que esa estrategia fuera beneficiosa tomando en cuenta que nadie más la hizo. Sí, te puede dar algo de tiempo en el primer y tercer sector, pero en el segundo te complica la vida por el aire sucio que le echas al coche de detrás. El caso es que ambos terminaron separados por una décima, 19º y 20º, en la misma que un Haas, el de Esteban Ocon, a 7 décimas del corte de la Q2, a menos de 2 segundos de la cabeza, que tomando en cuenta que nos encontramos en el circuito más largo del campeonato, lo que naturalmente amplía las cifras, aún no tienen la unidad de potencia Ferrari actualizada, que aquí es un gran lastre, cada caballo menos es un mundo, y unas curvas rápidas que son protagonistas de Spa-Francorchamps y que es donde más sufren en su año debut por su debilidad aerodinámica, no está ni tan mal. Me parecen cifras, si bien no espectaculares, ciertamente positivas, donde se aprecia un avance respecto a los grandes premios anteriores. A ver si consiguen confirmarlo mañana compitiendo contra al menos Esteban Ocon. Y terminamos con una Aston Martin que ha sorprendido. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.